Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el webinar que tenemos previsto para hoy, que como sabéis forma parte del ciclo de webinars eólicos de la Asociación Empresarial Eólica. Todos los jueves de 4 a 5 estamos celebrando uno. Hoy contamos con la colaboración de nuestra empresa asociada UL y con Alberto Ceña como moderador y Joseba Ripa, como ponente. Tenemos más de 300 personas inscritas procedentes de 27 países y damos desde ya la bienvenida a todos ellos, muchos países lejanos. Esperamos que el horario no haya sido muy malo para vuestra conexión. Y sin más, voy a pasar la palabra a Alberto. Simplemente una nota técnica: los micros de todos están apagados. Van a continuar así durante toda la celebración del evento. Las preguntas las podéis hacer en la parte derecha normalmente de vuestras pantallas. Serán por escrito y Alberto, cuando termine Joseba su exposición, las irá formulando. Si no tenemos tiempo para poder responder a todas las preguntas, le pasaremos vuestras preguntas a Joseba para que en la medida de lo posible os conteste de una forma más personal. Vamos a intentar ser muy puntuales con los tiempos. Vamos a tratar de terminar lo más cercano posible a las 5. A lo mejor nos pasamos un poco sin muchas preguntas, pero esperamos ser muy puntuales. Gracias por estar ahí y ya sin más le paso la palabra a Alberto. Alberto, por favor. Gracias, Piluca. Buenas tardes a los que os conectáis en esta parte del Atlántico. Buenos días a los que estéis al otro lado del Atlántico. Yo voy a hacer 2 minutos de entrada para dejarle luego la palabra a Joseba Ripa, que realmente es el protagonista de este webinar. Realmente un tema como el que hoy abordamos, yo no he visto ningún otro webinar de los que están organizando. Es cierto que gracias al confinamiento vamos a salir más gorditos y mucho más sabios, porque desde luego la cantidad de webinars y de contenidos que se están mostrando en este momento a lo largo y lo ancho de todo el Internet son importantes. Esperemos que esta sapiencia que estamos adquiriendo la podamos proyectar y desde luego un segmento del conocimiento donde sí vamos a poder seguir avanzando es en el tema que hoy abordamos en este webinar. Con un título muy provocador por parte de UL, de Joseba. Nueva cartera de renovables, sabemos exactamente lo que no producimos. Tema, como sabéis, muy debatido dentro del sector eólico y en general de todos los ámbitos de las energías renovables. Porque una cosa es el planteamiento que uno se hace al principio del proyecto, en el cual calcula un flujo de caja y unas previsiones de rentabilidad de los proyectos, y una cosa muy distinta es lo que luego ocurre cuando el proyecto empieza a funcionar. Y sobre todo, uno puede prever determinadas situaciones imprevistas o previstas, y lo más importante es encontrar soluciones que afecten a la propia gestión de los activos y también a los servicios de mantenimiento que en última instancia van a requerir para mantener esos activos en perfecto estado de funcionamiento, cumpliendo con el objetivo inicial de ese flujo de caja, de esa rentabilidad que yo antes mencionaba. Dejo la palabra ya a Joseba. Yo no te voy a interrumpir a lo largo de tu intervención. Voy a ir recogiendo las preguntas y luego al final te hago las preguntas. Muchas gracias, Alberto. ¿Se me oye bien? Sí, se te oye. Perfecto, y se ve la pantalla, ¿verdad? Un poquito abajo a lo mejor, ¿eh? No sé si puedes subir un poquito de volumen. Vale. Bueno, arranco. Muchas gracias a todo el mundo por asistir al webinar de hoy. Como ha introducido Alberto, es un tema, bueno, que no por ser un viejo conocido, pues no es de interés y rabiosa actualidad. Seguimos preocupados por el tema de la producción en los activos. El webinar de hoy está enfocado en eólica, aunque podríamos estar hablando de prácticamente conceptos similares también en fotovoltaica. Antes de empezar, dejadme hacer una breve introducción de mi empresa UL.
UL es una corporación global en el área del Conformity Assessment, la verificación de conformidad para mercados, etcétera, con un foco principal en la seguridad. Dentro de las muchísimas áreas de industrias de trabajo, una de ellas, de las más importantes, es renovables, donde trabajo yo con mi equipo. Y bueno, pues en UL Renovables damos servicio tanto desde a fabricantes en la parte de ensayos, certificaciones, inspecciones, etcétera, hasta desarrolladores, entidades financieras, propietarios de parques, en lo que respecta o en nuestro rol de ingeniero independiente. Entonces, bueno, dentro de todos nuestros servicios acreditados y no acreditados, cubrimos cosas como los ensayos de curva de potencia, las due diligence prefinancieras que se ejecutan antes del cierre financiero, temas de gestión de activos, operación de activos, extensión de vida, etcétera. Y bueno, pues todos esos áreas de conocimiento son las que nos van generando la capacidad de ofrecer soluciones, sobre todo en el tema relacionado con el webinar de hoy, que es la operación de activos. En el mundo, en la parte de UL Renovables, somos unos 500 empleados, repartidos, como veis, por prácticamente todos los continentes, con un peso muy grande en Estados Unidos, en Europa y Latinoamérica. También tenemos mucha gente trabajando en Asia, incluso Australia. Hemos evaluado más de 200.000 megavatios, incorporando en ese número la cartera que viene tanto de DEWI como de AWS True Power, que son las dos empresas que conforman UL Renovables mediante adquisición. Y bueno, pues con esta breve introducción, seguramente la gran mayoría de vosotros ya nos conocéis, pues paso directamente a la materia del día de hoy. Espero no pasarme con el tiempo. El título del webinar es ¿sabemos lo que no producimos o sabemos lo que producimos? Como decía Alberto, un título que pretende ser ligeramente provocativo. Y básicamente nos vamos a enfocar en los tres vectores fundamentales sobre los que orbita la producción, que son la anomalía o variabilidad de recurso, la disponibilidad y la eficiencia de los aerogeneradores, ¿no? Entonces, bueno, también de una forma un poco provocativa tenemos esos dos trabajadores hablando de que si sabemos o no sabemos las eficiencias, pero estamos muy ocupados en enmascarar disponibilidades, alegar variabilidades de recurso o ineficiencias por desorientación ante las disyuntivas de producible y producida. Y lo que comentaba Alberto, ¿no? Que el problema de base es que a veces se establecen planes en el desarrollo que luego son difíciles de cumplir, tanto en lo que respecta a la producción como a los costes de mantenimiento y de operación, que en ambos casos hacen que la gente que tiene que estar a cargo de esas partidas pues tenga dificultades de seguir el plan de negocio. Bien, entonces, hablando un poco de la parte prefinanciera o preconstructiva, habitualmente, como todo el mundo sabe, se establecen una serie de pérdidas sistemáticas que no pueden ser más que una estimación de lo que va a pasar, lógicamente, porque todavía no se sabe. Probablemente mucha gente no lo sepa, pero de toda la producción bruta, diríamos, la energía bruta que llega a un emplazamiento como energía cinética del viento, básicamente un 20% se va por pérdidas sistemáticas, entre las que podemos incluir las pérdidas por estela, ¿no? que ocupan una parte importante. Pero de todas las demás, que también están ahí, pues hay una parte importante correspondiente a las pérdidas por recurso, por disponibilidad, que serían un poco estas que veis en color rojo, y las pérdidas debidas a la eficiencia, que son las que tienen unos tonos más verdes, y además de esto hay muchas otras relativas a pérdidas eléctricas, hielo, degradación de las palas y un largo etcétera de casuísticas, entre las que obviamente también está las posibles consignas de red o cortes de red que obligan a parar la producción. En general, estos números que veis son simplemente un ejemplo de un estudio preconstructivo y obviamente han de modelizarse caso a caso específicamente para las condiciones de cada proyecto. Por eso es tan importante que luego, si estas pérdidas se utilizan como base para entender la producción real, se pueda cuantificar la diferencia entre lo que se preveyó en el preconstructivo y se utiliza como base del presupuesto y del modelo de cash y lo que tenemos en la realidad, ¿vale? Entonces, esa
comparativa se hace posible mediante técnicas, bueno, más o menos complejas que vamos a intentar explicar hoy. Una de las formas más habituales de mostrarlo y más contundentes es el tema de los waterfall o de las cascadas energéticas, que nos permiten llegar desde el preconstructivo o desde el presupuesto de producción hasta lo que estamos produciendo realmente, ¿no? Y en esa entremedio pues habrá partidas que se nos vayan para arriba o para abajo dependiendo un poco de las partidas principales que comentaré después, la variabilidad de recurso, la disponibilidad y la eficiencia como temas fundamentales internos e inherentes al parque eólico. Y cuantificar esas pérdidas, tanto en base energética o como en base horaria, según sea el contrato o según necesitemos hacer las valoraciones internas, es la parte más importante de todo esto, ¿no? Es lo que explicaremos hoy, cómo cuantificar lo que se nos va en cada categoría y, por tanto, poder cruzarlo con los modelos de previsión de negocio. Como comentaba, los vectores principales en esa variabilidad son tres, que serían la variabilidad de recurso. Sabemos que en el caso de la eólica el recurso es enormemente variable, tanto en base diaria, mensual, anual, etcétera. La parte de la disponibilidad, que es en el webinar de hoy vamos a dedicar una parte muy importante a revisar la disponibilidad y a entenderla bien. La performance o eficiencia, muy ligada a la curva de potencia de las máquinas. Y luego otras externas que diríamos en muchas ocasiones pueden ser muy relevantes, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de consignas de red que nos obligan a parar. Y en el caso de algunos países en este momento, con ciertas restricciones y una bajada en la demanda por efecto del coronavirus, pues también podemos estar afectados por este tipo de casos en los que habitualmente hay una compensación, debería normalmente haber una compensación económica por el operador que nos hace parar, ¿no? Bien, entonces estos tres temas, variabilidad de recurso, disponibilidad y performance, son los que voy a intentar explicar hoy de una forma lo más didáctica posible. Veréis alguna fórmula, algún número tal vez excesivo en la presentación, no os preocupéis porque la compartiremos con todos, pero no tengo intención tampoco de entrar a destripar fórmulas, sino a explicar los conceptos de base y los temas que consideramos críticos para que se entienda, ¿no? En la parte de recurso, como explicaba al principio, primero tenemos un modelo preconstructivo que, como todo el mundo sabe, se basa en modelizaciones más o menos complejas y afinadas, y luego tenemos una realidad, que es lo que estamos produciendo realmente, ¿no? Esa diferencia nos genera a bote pronto la necesidad de un ajuste a largo plazo de la producción esperable en ese parque con modelos basados en datos productivos o en índices pues de reanálisis, mesoscala, etcétera, que nos sirven para vincular la producción con regresiones lineales o cualquier otro tipo de fundamento matemático más o menos complejo con referencias externas de largo plazo, fuentes que en muchos casos pues tienen más de 20 años de existencia, ¿no? Y otro tema muy importante relativo al recurso es la cuantificación de la energía producible. Esto de la energía producible es uno de los temas que más vamos a revisar hoy en el webinar. Y es importantísimo porque la energía producible es la que produciríamos si la turbina estuviera o produciendo a su completa capacidad en el caso de problemas de ineficiencia o básicamente produciendo en el caso de indisponibilidad. Entonces, esa energía producible es muy importante cuantificarla y no es sencillo cuantificarla porque hay mucha casuística y, bueno, ya lo explico en las siguientes slides. Entonces, esos dos tipos de metodologías, diríamos los que llamamos PB, que son basados en datos de parque, y los que llamamos IB, que son basados en índices de largo plazo, como puede ser mesoscala, reanálisis, etcétera, son los que se pueden utilizar para determinar esa energía producible. Se me olvidaba comentar el tema de los métodos PB basados en datos productivos. Tienen a veces la limitación de en parques donde hay efectos que afectan a todo el parque, por ejemplo, en el norte de Europa con grandes episodios de icing, pues la utilización de señales de parque a veces puede limitar las conclusiones y es importante también utilizar referencias externas, referencias basadas en índices.
En lo que respecta al largo plazo, como explicaba, y veis un poco en el gráfico de abajo a la derecha, esas dos distribuciones gaussianas representan la azul, el preconstructivo, es decir, el P50 preconstructivo con las alas vinculadas a la incertidumbre, que son más anchas cuanto mayor es la incertidumbre, y en rojo lo que conseguimos actualizando el recurso con datos operacionales, con datos de producción real, ¿vale? Entonces, lo que conseguimos es, por un lado, afinar el P50, o sea, afinar el valor central de la producción, y por otro lado, disminuir esas alas y conseguir que la incertidumbre de esa estimación sea menor. Para ello, se utilizan datos de producción y se vinculan con referencias de largo plazo que nos permiten hacer una extrapolación a largo plazo de lo que se va a poder producir si se, de alguna forma, mantienen o respetan las condiciones productivas. Esto nos permite ajustar el budget, como veis ahí en esa gráfica, año a año podemos ir ajustando los budgets, el presupuesto, el esperable, diríamos, en términos productivos, para que no haya grandes discrepancias entre lo que producimos en base anual y en base mensual y lo que esperábamos producir. Bien, esa es la parte primera del recurso, y la parte segunda es lo que llamábamos producible, que el objetivo es cuantificar las pérdidas energéticas por cualquier tipo de ineficiencia o indisponibilidad. Entonces, hay muchísimas metodologías, desde la utilización, bueno, la más básica que utiliza todo el mundo, que es utilizar los anemómetros de góndola, que como todo el mundo sabemos están altamente perturbados por el paso de pala, la influencia del rotor y otra serie de factores que afectan al funcionamiento del anemo de nacelle. Hay métodos en la actualidad que nos permiten caracterizar la velocidad upstream con nacelle based LiDAR, por ejemplo, que en esos métodos son bastante robustos y con precisiones muy buenas, pero hay que también cuantificar el coste económico de utilizarlos, ¿no? También se utiliza muchísimo mástil de parque con transferencias a las unidades de máquina mediante modelización numérica. Todos esos serían basados en velocidad, y obviamente cuando utilizamos la velocidad para cuantificar producción, pues como todos sabemos hay que tener en cuenta la densidad y normalizar debidamente respecto a esas variaciones de densidad. También se pueden utilizar métodos basados en potencia. Estos son los más habituales en los contratos de operación y mantenimiento, y los más habituales suelen ser la producción media del parque, excepto, bueno, imaginaros que vuestra máquina una máquina se ha quedado parada. La forma de cuantificar lo que hubiera producido estando funcionando es a través de la producción media del parque o de turbinas representativas, que habitualmente suelen ser las más cercanas. Mástil de parque, nosotros siempre decimos es un elemento importantísimo para cuantificar bien la producción, aunque últimamente se está tendiendo a desmantelar prácticamente todos los mástiles de parque. Hay que tener mucho cuidado con la utilización de mástil de parque y el tema de los filtrados direccionales, porque cuando el mástil está, diríamos, las lecturas están perturbadas por turbinas vecinas, todas esas mediciones pierden un poco el valor, ¿no? Entonces hay que hacer buenos filtrados direccionales. Y por último, un patrón que a nosotros nos parece importantísimo, que es realizar ensayos de curva de potencia de acuerdo a la IEC 61412.1 y utilizar esas máquinas como patrones para las comparaciones, ¿no? Y por último, pues comparaciones basadas en índices a largo plazo, MERRA, ERA, etcétera, que complementan un poco todo eso. Bien, esta sería la primera categoría. Pasamos a la segunda, que es la disponibilidad, que es un tema caliente también dentro de la producción de los parques, ¿no? Hay mucha discrepancia normalmente entre el operador, el propietario. El operador, cuando me refiero al operador, puede ser tanto el fabricante como el ISP, como incluso divisiones de la propia propiedad que se encargan de la operación. Cuantificar la disponibilidad es un tema importante y difícil, no es sencillo, aunque lo parezca. Habitualmente se consideran lo que se llama, de acuerdo a la IEC, la disponibilidad técnica y la disponibilidad operativa. La diferencia entre ellas es que la operativa es la indisponibilidad, o disponibilidad operativa es la total, es decir, que la máquina está disponible, y la técnica es cuando la máquina está disponible, o diríamos la indisponibilidad técnica es cuando la máquina no está disponible por causas atribuibles al operador, ¿vale? Que son las que se pueden reclamar
por medio del contrato de operación y mantenimiento. Entonces nosotros en nuestra empresa le llamamos contractual y no contractual por también diferenciarlo, porque la técnica es la que suele estar dentro del contrato. Y además hay que tener en cuenta que las pérdidas de disponibilidad que están en base temporal y no energética, pues también hay que aplicar funciones de transferencia a la transformación de esas pérdidas, cuantificación en base energética. Estas tablas que veis están basadas en la IEC 61426, que es una guía muy interesante, bastante descriptiva y que hoy voy a intentar explicar de la forma más didáctica posible. En esa tabla de la izquierda veis las 12 categorías de estatus o disponibilidad de acuerdo a la IEC. Entonces se trata de cuantificar, categorizar cada alarma y estatus de la máquina con la categoría correspondiente. Como veis, la prioridad va del 1 al 12. Eso quiere decir que si en un momento dado se lanzan 2 estatus o 3 estatus simultáneos, dependiendo del orden de prioridad, el que mandará será pues el que tenga una prioridad más alta. En esta gráfica de la derecha, en la tabla, también se observa bastante bien la diferencia entre disponibilidad operativa y disponibilidad técnica de acuerdo a la explicación de la IEC. En la técnica solo habría 2 categorías atribuibles al operador, que son acciones correctivas y planificadas y paradas forzadas, ¿no? Mientras que en la indisponibilidad operativa, pues todas las categorías desde la 3 hasta la 11, que voy a explicar ahora, se considerarían como indisponibilidad. Normalmente, insisto, esta operacional no está en los contratos, pero en UL siempre consideramos importantísimo valorarla para poder cuantificar no solo la que se nos pierde atribuible al contrato, sino la que se pierde también por categorías fuera del contrato. Bueno, y otro tema importante también, en gris veis algunas que normalmente se excluyen tanto en el numerador como en el denominador, pero en muchos contratos vemos que aparecen como verdes, como disponibles en el numerador. Por tanto, también es otro tema que hay que controlar y, bueno, nosotros en eso no nos metemos. Todos los contratos son buenos o son malos, independientemente de su contenido, siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo con lo que refleja el contrato, ¿no? Nos gusta apoyarnos en la IEC, pero entendemos que también hay otra serie de consideraciones económicas que hay que tener en cuenta a la hora de firmar contratos. Bueno, brevemente voy a ir por las 12 categorías lo más rápido que pueda. La categoría 1, que es Full Performance, la máquina no tiene ninguna limitación ni restricción. Ojo con este tema. Esto no significa que hay un 100% de disponibilidad y fundamentalmente es un tema súper importante cuando tenemos un contrato de operación y mantenimiento en base energética, porque mucha gente piensa que esta disponibilidad les asegura una producción, nada más lejos de la realidad. La eficiencia es una cosa y la máquina operando a full performance es otra, aunque la eficiencia en full performance sea del 90%, y luego lo veréis más claro cuando lo explique con la disponibilidad energética. Partial Performance es una categoría en la que normalmente hay algún tipo de restricción, normalmente una limitación en potencia nominal. Technical Standby, la máquina sí está operativa, está activa, perdón, pero no está operando porque está haciendo alguna otra tarea requerida para la generación. Pues temas de calentamiento, enfriamiento, de-icing, secado, desenrollamiento, temas autotest de sistemas, etc. Categoría 4, una vieja conocida, que son las ambientales, ¿no? Las pérdidas de disponibilidad ambiental, tanto por viento bajo, velocidad por debajo de Gatín, como por viento alto, como temperatura alta o baja en climas en los que hay paquetes de de-rating por temperatura, icing, etcétera. Entonces, esas condiciones ambientales fuera de las especificaciones de la máquina no se consideran como indisponibilidad técnica, obviamente, y computarían como disponibilidad. Importante también. Todas las que veis con el cuadradito verde, normalmente de acuerdo a la IEC y de acuerdo a los contratos, son categorías en las que la máquina está disponible, aunque no esté produciendo. La categoría 5, parada requerida, normalmente aquí entran temas como visitas, demostraciones, inspecciones, pero temas muy habituales como sector management, control de la producción por dirección, control de ruido, protección paso de aves, etcétera. Entonces, el operador tampoco es responsable de esas paradas, ni en el caso de la categoría 6, con condiciones eléctricas fuera de las especificaciones técnicas, es decir, la red pues tiene en tensión, frecuencia, fase, etcétera, una disparidad que no permite conectarnos.
Ya entramos en las categorías más conflictivas, entre comillas. La categoría 7 es una de las más importantes e interesantes, son los mantenimientos preventivos o programados. Normalmente estos mantenimientos aparecen como disponible, máquina disponible, aunque no estemos operando, y se regulan habitualmente a través de un número máximo de horas o de una energía máxima que se puede perder cuando el contrato de operación y mantenimiento es en base energética. Si se supera ese número máximo de horas, que es obligatorio hacer, normalmente ese exceso sí que suele pasar a indisponibilidad. Importante dos cosas aquí: cuantificar que se hace el mantenimiento siguiendo, diríamos, los programas de mantenimiento del fabricante, pero también que no se sobrepasa el número máximo de horas y que no se camuflan dentro de preventivo actividades que podrían ser correctivas. La 8 y la 9 son las categorías clave y críticas en disponibilidad. Correctivos planificados es la 8, incluye retrofix, actualizaciones, acciones correctivas identificadas a través de inspecciones, etcétera. Es corregir temas que hemos detectado antes de que ocurra un fallo. Y la gran diferencia con la 9, que es la parada forzada, es que el fallo ya ha ocurrido y también tenemos que corregirlo. En esta categoría habitualmente además se incluyen 4 subcategorías en un nivel superior, que sería respuesta, diagnóstico, logística y reparación, pero habitualmente esto es muy difícil de verificar. En esta 8 y esta 9, diríamos, estas dos categorías son las más importantes dentro del contrato de operación y mantenimiento. Los correctivos, tanto planificados como forzados, son los que realmente contabilizamos como indisponibilidad dentro de los contratos y los que hay que tener mucho cuidado en la cuantificación de esto, categorización de alarmas correcta para asegurar que estas categorías, que estas pérdidas están bien cuantificadas. La categoría suspended, la 10, incluye las actividades de mantenimiento que se tienen que interrumpir por condiciones que comprometen la seguridad. Es decir, si ocurre un correctivo, pero los técnicos del operador no pueden acceder porque hay una gran tormenta de nieve, esto entraría dentro de esta categoría 10 y no sería una indisponibilidad. Aquí he añadido ese comentario de cómo computaría en caso de que haya un gran correctivo y el acceso estuviera interrumpido por restricciones del coronavirus, ¿no? Pues este tipo de casuísticas hay que entenderlas bien y también no solo entenderlas en base contractual, sino también entender en base a los datos, en la extracción de datos, cómo se están gestionando estas categorías. Fuerza mayor, circunstancias fuera de control que más allá de la negligencia o conductas indebidas, pues no han podido, diríamos, ser predecidos y subsanados. Un tema como huracanes, terremotos, etcétera, que tienen enormes afecciones y en las cuales habitualmente se justifica una fuerza mayor. Y por último, la categoría 12 con el menor índice de prioridad, que es la de no comunicación o información indisponible. Mucho ojo con esta categoría porque aquí pueden caer muchísimas horas de no producción en las que se corta la comunicación para evitar que se computen en otras categorías. Las fórmulas que aparecen en la IEC, y no quiero entrar en ellas en detalle, son básicamente cuantificar en el numerador las indisponibilidades técnicas 8 y 9 y el resto abajo. Básicamente es los coloritos verdes arriba y abajo sería la suma de verdes y rojos. Sencillo de hacer. Lo que no es tan sencillo y lo que es importante es hacerlo de forma correcta para cada parque, teniendo en cuenta la casuística de cada parque. Entonces, esa cuantificación precisa es importantísimo. Es importantísimo ir categoría a categoría y tener una sistemática bien definida para que cada dato vaya a su casilla correspondiente y podamos cuantificar o las horas o la energía que estamos perdiendo por cada indisponibilidad. Algunos ejemplos, no me quiero extender, he marcado aquí dos que creo que son bastante interesantes. Una turbina ha fallado por una tormenta eléctrica y la unidad no ha podido ser reseteada en 20 horas y después se ha completado una reparación de 4 horas. Entonces, y además ha habido 40 horas de consigna de red. Entonces aquí la IEC, esto es un ejemplo de la IEC, te explica que es muy importante manejar las definiciones de cada punto de vista. Entonces, con esa casuística en la que solamente ha habido una disponibilidad operativa del 60%, la disponibilidad técnica ha sido muy alta, bastante alta, del 96,3%, ¿no? Porque únicamente esas 4 horitas de reparación de un correctivo han cuantificado como indisponibilidad, mientras que la máquina ha estado
un 40% del tiempo sin producir. Otro ejemplo bastante ilustrativo, una unidad que se va fuera por un problema del generador, de la multiplicadora, con 20 horas de mantenimiento regular que se han hecho durante el mismo tiempo, ¿no? Entonces, durante toda la semana la máquina no ha producido, ¿vale? La disponibilidad operacional obviamente es cero por culpa del generador, ¿no? Y aunque se hayan aprovechado horas para hacer un preventivo, esas horas tienen que cuantificar como indisponibilidad y tienen que ir contra el contrato de operación y mantenimiento según la explicación de la IEC 61426 y por tanto ser imputables como indisponibilidad técnica atribuible al contratista, ¿vale? Por último, ya hablando de la disponibilidad, importante también, cada vez más habitual, disponibilidad energética. En la IEC también se nos explica 3 capas importantes, la capa del tiempo medido, de la producción medida y de la producción calculada. Bueno, esto que es un poco complejo, básicamente lo que explica la IEC es que hay una tercera capa que sería el producible, lo equivalente al producible, ¿vale? Y el producible en cada una de las categorías es siempre el máximo que se ha podido producir o es cero en el caso del full performance, ¿vale? La pérdida de producción. Este ejemplo es muy importante y es muy interesante porque, como decía yo antes, en multitud de casos se confunde la indisponibilidad energética, los contratos, las garantías de los contratos en disponibilidad energética con garantías de producción. Nada más lejos de la realidad y en muchas ocasiones, muchos clientes nos preguntaban ¿para qué necesito hacer una curva de potencia si tengo un contrato de operación y mantenimiento full en energía? No tiene nada que ver una cosa con la otra. La pérdida de energía en la categoría 1 es cero, se considera siempre cero cuando la máquina está en full performance, independientemente de que la eficiencia sea del 90%, del 95% o del 80%. Hoy podemos estar perdiendo un montón de energía por ineficiencia, pero no será cuantificada como indisponibilidad. ¿Vale? Las fórmulas, como en el caso de la del tiempo, incluyen en el numerador, diríamos, las categorías rojas y en el denominador la suma de las rojas y las verdes. Habitualmente, como veis abajo, se utilizan redacciones más sencillas en las que se suele poner en el numerador tanto la energía producida, contando la disponibilidad con la energía producida, más la que no es atribuible al contratista, más los preventivos, ¿no? Por tanto, esto lo que quiere decir es que todo lo que no está provocado por el operador es disponible. Incluso en algunos casos hemos llegado a ver la pérdida de comunicación como disponible, ¿no? Cuidado con esto y prácticas recomendables importantes a la hora de gestionar el tema de la disponibilidad. Ser consciente de las inclusiones en el cálculo de disponibilidad de cada contrato, verificar bien la categorización de cada alarma y las prioridades, es decir, cuando salta una alarma, cuál es la prioridad cuál es el estatus que debería haberse cuantificado, contabilizar la pérdida energética de cada categoría y el producible, importantísimo, realizar auditorías periódicas verificando que siempre hay una secuenciación correcta de alarmas y estatus y detectar, importante también, posibles paradas no programadas en casos enmascarados, como decíamos al principio, ¿no? Velocidad por debajo de CATIN y otras condiciones ambientales. Si hay una coincidencia de un correctivo con velocidad por debajo de CATIN, sector management, limitación de parque, pérdidas de comunicación, bueno, pues hay que entrar bien al detalle de eso y entender bien lo que está pasando, ¿no? No se trata de fiscalizar, sino de colaborar entre todos para mejorar la producción y maximizarla en la medida de lo posible de acuerdo a los contratos. Y por último también ve un poco el tratamiento que se da a las alarmas de corta duración de menos de 10 minutos que a veces pueden distorsionar un poco el cómputo de la disponibilidad. Bueno, todo esto sería la categoría de disponibilidad y ya la última que me queda es más cortito, la parte de eficiencia, ya enseguida te doy paso para las preguntas, Alberto. En la eficiencia, que es la otra gran categoría en la que hay que tener muchísimo cuidado en producción y ver cómo podemos entender bien lo que estamos produciendo. Las pérdidas que se cuantifican en el preconstructivo en muchas ocasiones son bastante optimistas y luego la producción es la que es. Hay una producción, diríamos, una pérdida media de producción porque las curvas de potencia ensayadas habitualmente están por debajo del 100%, en el rango, diríamos, inferior al 100%, y dependiendo de fabricantes, etcétera, pues se observan diferencias interesantes.
Hay una suboptimal operation que diríamos sería la operación en condiciones no ideales, no IEC. Y por último, cuestiones relativas a la degradación de pala, tanto por erosión como por suciedad, etcétera, que afectan de forma notable, también pueden afectar de forma notable a la eficiencia. Bien, la eficiencia tiene un aspecto crítico, un impacto crítico en la producción. Veis en esa curva de potencia que está coloreada por periodos de tiempo. Como ha habido periodos de tiempo, los azules en los que esta máquina ha tenido problemas importantes de eficiencia, ¿no? ¿Cómo detectar qué está pasando ahí? Es la clave de todo esto, ¿no? Y para ello es importantísimo tanto conocer las variables externas como cuantificar y conocer bien cómo está operando la máquina desde el punto de vista de control. ¿Qué se utiliza para la performance de parque? Habitualmente, como todos sabemos, utilizamos tanto anemómetros de góndola como mástiles permanentes de parque con correlaciones. En los dos casos tenemos generalmente grandes dificultades para conseguir precisión en la medición, ¿vale? En el caso del anemómetro de nacelle, como hemos dicho, tanto las prestaciones metrológicas de los instrumentos que se están mejorando con la utilización de sensores ultrasónicos, etcétera, afectados por el rotor, no siguiendo comportamiento lineal. En cuanto el rotor mete pitch, normalmente cambia la función de transferencia. Y en el caso de mástiles permanentes, con una gran variabilidad de datos, cuanto más lejos esté el mástil, más variabilidad todavía y con dificultades importantes a la hora de corregir, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Muchas cosas. Nosotros aconsejamos varias de ellas. La primera es lo que denominamos determinar la velocidad de referencia o velocidad de viento libre para cada máquina. En cada parque y en cada máquina esa velocidad de referencia puede ser un cómputo diferente. Podemos apoyarnos en el anemómetro de góndola, podemos apoyarnos en datos de producción, podemos apoyarnos en mástiles temporales. Nos parece siempre súper importante que haya un ensayo de curva de potencia que trabajaría como patrón o referencia durante la vida del parque. Durante ese ensayo tenemos un solape de datos de SCADA y de datos de IEC, de datos, diríamos, lo más precisos posible dentro del estado de arte, y esto sirve como un patrón tanto en base temporal para la evolución de la curva ensayada en el tiempo como con otras máquinas en las comparativas relativas entre ellas. Importante, curación de datos, lo que llamamos curación de datos, es decir, datos que son aberrantes, hay que filtrarlos, hay que mejorarlos, perdón. Funciones de transferencia, filtrados, velocidad de viento de referencia, lo que llamábamos como la velocidad de referencia, reconstrucción de la intensidad de turbulencia, normalizaciones por densidad, comparativas que han de ser siempre utilizando referencias base. Nosotros siempre utilizamos la AEP, la Annual Energy Production, utilizando una misma distribución de Weibull para todas las máquinas, de forma que podamos hacer comparativas relativas entre las eficiencias de cada una. Todo esto parte de un trabajo exhaustivo de conocer bien la tecnología de la curva de potencia y también entender qué pasa con las variables de control. En esa misma curva que os enseñaba antes, hay que ver qué está pasando durante ese periodo de tiempo. Si uno se plotea parámetros de control, en este caso RPMs de generador con la potencia, veremos que no hay doble curva y, por tanto, si no hay doble curva y hay un mismo lazo de control, hay una misma metodología de control, lo que hay es una alteración en las medidas del anemómetro de góndola que están perturbando las lecturas de esta máquina, ¿vale? Concluyo ya con esto haciéndome un poco de publicidad de nosotros mismos y nuestro producto. Nuestro producto se llama RAMP. Es un producto que sirve para automatizar todo esto que os he contado. Todos estos scripts que nosotros hemos generado durante años trabajando en el campo de las renovables nos han permitido a través de RAMP automatizar el proceso y permitir a nuestros clientes que ya trabajan con ella tener una herramienta que les permite en todo momento poder conocer qué está pasando en esas categorías, tanto eficiencia como disponibilidad y como variabilidad de recurso, con una miriada de posibilidades para el monitoreo online, todas las analíticas, insights, etcétera, recogidos en nuestra herramienta. No quiero aturdir hoy con esto porque no es una presentación comercial, pero incluye esa categorización de pérdidas, ese waterfall que explicaba al principio, como la base más importante, la clave a la hora de entender qué pasa con mis activos
cuantificando tanto en energía como en porcentajes o como queramos qué se nos está yendo en cada categoría. Esta es la última slide, por último, es la base de lo que llamamos la transformación digital y bajo nuestro modesto punto de vista pasa por este vórtice que permite trazar lo que vemos en la operación con nuestros modelos preconstructivos. Todo esto es importantísimo en eólica. La eólica, el crecimiento y el desarrollo de la eólica ha estado basado en modelos de desarrollo cada vez más complejos, pero también más precisos, que se alimentan con datos de producción. La estrategia de la transformación digital en cada empresa tiene que pasar exactamente por aquí, por poder vincular lo que producimos realmente y cuantificar cada categoría con la realidad y los modelos para que nuestros proyectos sean cada vez más predecibles y, por tanto, más exitosos. Y con esto, Alberto, concluyo la presentación. Me he pasado un poco de tiempo, pero aún tenemos 20. Bueno, muy bien, Joseba. Voy a poner también el vídeo para hacerlo más familiar. Muchas gracias, muy claro dentro de la complejidad del tema, tan complejo como interesante. Tengo varias preguntas. Voy a empezar con una más general. ¿A partir de qué momento UL interviene? Es decir, yo entiendo que un parque eólico se arranca, empieza a funcionar, el SCADA empieza a suministrar datos, pero ¿desde qué momento os llaman a vosotros o bien para resolver un tema de que el parque no responde a como se esperaba? ¿Estáis desde el principio? ¿Hay un problema con los contratos de mantenimiento? ¿Cuál es la práctica habitual por parte de los propietarios del banco para que intervenga una consultora de ingeniería como UL? Bueno, la casuística es muy variada. Tenemos desde clientes con los que llevamos mucho tiempo trabajando, con los que ayudamos en el preconstructivo y directamente ya trabajan con RAMP con nosotros, diríamos que en la operativa de todo su portfolio, con lo cual ahí estamos desde el principio. Pero también es verdad que en muchas ocasiones nos llaman cuando realmente hay un problema, ¿no? Ese problema puede ser más o menos, el propietario lo puede tener más o menos detectado y lo que quiere es una tercera parte que realmente atestigue sus dudas, ¿no? En ese caso normalmente suele ser porque hay una necesidad de tener claridad contra una otra contraparte, ¿no? Que puede ser el contratista. Y en otras ocasiones lo que pasa es que hay unas caídas de producción que el propietario no sabe cuantificar, o sea, no sabe qué se le ha ido a por qué se le ha ido en esta categoría o en la otra. Y obviamente todo el mundo nos hacemos nuestros ploteos de curvas de potencia, nuestras cuantificaciones de disponibilidad, pero al final, cuanto más se mete uno aquí, más se da cuenta de lo difícil que es hacerlo bien, porque un 1% para arriba o por abajo cambian completamente la película. Entonces, la respuesta directa a tu pregunta es que hay muchas casuísticas diferentes y que habitualmente después del primer año de producción es donde sí que nos suelen llamar para hacer lo que llamamos los OEPRs, que es el ajuste a largo plazo de la producción esperada, y a partir de ahí es cuando empezamos a cuantificar pérdidas y palancas que son de accionamiento posible para incrementar esa producción que se está perdiendo. Porque es una pregunta que le doy la parte 1 porque es un poco larga. Realmente, ¿cuál es el problema? Porque yo entiendo que vosotros manejáis datos de SCADA. Las gestoras de activos no tienen capacidad suficiente para utilizar datos del SCADA y entonces vosotros con vuestra herramienta RAM sois capaces de afinar más o utilizáis unos datos complementarios. Y otra pregunta es, ¿vosotros notáis una estrategia distinta por parte de operadores clásicos y fondos de inversión? El fondo de inversión se conforma con el SCADA y bueno, pues lo que da. O realmente requiere, por falta a lo mejor de conocimientos, más de servicios externos. La pregunta tiene dos partes, es decir, los datos que da SCADA ya permitirían avanzar en sacar unas conclusiones sobre la herramienta vuestra herramienta realmente aporta valor añadido y cuál es la diferencia entre un fondo y un operador clásico. Bueno, más allá de la herramienta, diríamos que la herramienta, ahora mismo nuestra herramienta es simplemente una automatización de los servicios que hemos venido dando a la industria durante, no sé, diríamos que casi 30 años, ¿no? Entonces, a día de hoy todo el mundo
puede hacer y hace estudios de producción. Es decir, todo el mundo cuantifica pérdidas de eficiencia, todos los asset managers son capaces de cuantificar. La cuestión es la precisión, siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, con cuánta precisión un asset manager puede determinar la pérdida de disponibilidad real. Y ese es un poco el acento que quería poner en el webinar. Es decir, los conceptos son comunes y todos los conocemos, ¿no? La cuestión siempre es cuánto de preciso es la evaluación que hacemos, ¿no? Nosotros presumimos de estar trabajando en el campo de la eólica desde hace 30 años. Tanto en la parte de los preconstructivos como en ensayos de curvas de potencia, como en muchos ámbitos, incluyendo cargas mecánicas, etcétera, que nos permiten conocer muy bien qué está pasando con las máquinas, ¿no? Yo creo que es un poco nuestro diferenciador con cualquier otra empresa, es que tenemos una enorme capacidad de entrar al detalle y de predecir qué está pasando, y la automatización no sirve más que para mejorar todas esas capacidades, es decir, meter todos esos scripts en modelos automáticos que te permiten, diríamos, eliminar el error humano, ¿no? Eso por el lado de cuál es la diferencia un poco con la evaluación que puede hacer cualquier otro tipo de empresa. Respecto a la segunda parte de la pregunta, es verdad que en el pasado, digamos, este tipo de empresas más centradas en la parte financiera, únicamente les interesaba hacer una proyección a largo plazo de una estimación a largo plazo de la producción y ya está. Pero yo creo que a día de hoy todo el mundo está interesado por estas palancas, ¿no? Es decir, ese 1% que le puedo ganar en eficiencia, ese 1% que le puedo ganar en disponibilidad, le interesa a todo el mundo, ¿no? Ya sea el fondo de inversión o el propietario real. Es verdad también que las empresas con ese espíritu de salida rápida del proyecto, en ocasiones están más interesados en maquillar y en hacer que parezca bonito que en entender realmente lo que está pasando, ¿no? Por eso también es importante, pues cuando se va a adquirir un proyecto o cuando se va a comprar un activo, entender muy bien lo que está pasando, porque muchas de estas cosas que estamos viendo, pues sí que dan, o sea, hay maquillaje, hay enmascaramiento de cosas que es importante entender. Una pregunta más concreta. Tú has dicho que la desalineación de las máquinas se introduce una menor producción. ¿Esta sería imputable a sería un tema técnico, sería un tema operacional? Y luego, ¿cómo se evalúa esa desalineación? Es decir, y luego la otra parte, aprovecho para hacer la segunda parte, el tema del efecto sombra, el wake effect, tiene un efecto muy importante en la pérdida de producción, en la energía neta. Evidentemente, en algunos casos, desalinear ligeramente la máquina puede contribuir a minorar ese efecto sombra. Entonces, ¿cómo se trata y cómo se resuelve en el caso de que sea posible el tema de la desalineación de las máquinas? Bueno, en principio, el desalineamiento de máquinas es un tema no atribuible como indisponibilidad, sino que es una pérdida, normalmente se cuantifica como una pérdida de eficiencia, ¿vale? Yo creo que para que se entienda un poco para el público en general, la diferencia es en la pérdida de disponibilidad es imputable al que está a cargo del mantenimiento, fundamentalmente, y la pérdida de eficiencia es imputable al fabricante, entre comillas. Digo imputable, no quiere decir que haya ninguna cobertura detrás, sino que son cuestiones de la capacidad de la máquina de orientarse, ¿vale? Pero en muchas ocasiones sí que los contratos incluyen cláusulas que obligan al operador a mantener, diríamos, una higiene de desalineamiento dentro de unos límites. Como sabes, Alberto, hay multitud de técnicas utilizadas para determinar el desalineamiento de máquinas, algunas de ellas más o menos exitosas, que las conoce todo el mundo. A nosotros, fundamentalmente, lo que nosotros solemos hacer cuando detectamos problemas importantes es una campaña con anemómetro, con LIDAR de góndola, que permite cuantificar perfectamente el desalineamiento. El desalineamiento no se puede cuantificar en un momento dado, en una sola medición. Tienes que tener una distribución gaussiana, una campanita
para poder ver exactamente esos grados, cuánto los tienes movidos. Hay multitud de técnicas muy interesantes que estamos viendo, desde drones con brújula que te permiten hacer una cuantificación de una foto desde arriba de la góndola y compararlo con las lecturas que se están obteniendo. Hay técnicas de láser desde suelo. Hay muchísimas técnicas y la utilización de unas y otras depende un poco también del volumen del problema. Es decir, si hay desalineamientos grandes, se pueden utilizar técnicas más importantes. ¿Y qué más me habías preguntado sobre el desalineamiento? No, el tema del efecto sombra, sí. Correcto. Bueno, el efecto sombra también daría para otro webinar solo en sí mismo, ¿no? Pero yo creo que desde el preconstructivo es importantísimo que el layout optimice o minimice, mejor dicho, las pérdidas por estelas. Luego en operación, una vez que el layout ya está ahí, ¿no? Centrándonos en operación, que es lo que hablamos hoy, las pérdidas son las que son, el layout es el que es, eso no se puede cambiar. Mucho cuidado con el tema del Wind Sector Management. En muchísimas ocasiones lo que estamos haciendo es un doble error, porque si hay un desalineamiento de máquina y tenemos una estrategia de parada por sectores, lo que hace la máquina es trabajar donde no tiene que estar trabajando y estar parada donde tendría que estar trabajando, con lo cual absorbiendo cargas en espacios en los que teóricamente no debería estar trabajando y no produciendo donde no habría esa casuística, ¿no? Ahora mismo, como sabes, en la industria está también de moda el tema del lo que se llama el control de parque, control de estela en parque, que son pequeños desalineamientos entre máquinas, habitualmente por filas, etcétera, que en teoría, según los modelos, permiten maximizar la producción global del parque. Es decir, generando pequeños desalineamientos entre máquinas en diferentes filas, se consigue que aunque individualmente una a una produzcan menos, el conjunto de parque produzca más porque las que están en filas posteriores producen más que con todas las máquinas alineadas. No sé si te refieres a eso, pero sí, eso es un tema que ahora está muy de moda. Nosotros estamos trabajando con unos cuantos clientes en modelos muy interesantes. Los resultados a priori tampoco son muy esperanzadores, pero sí que nos están diciendo que en determinadas circunstancias se podrían ganar unos pequeños incrementos de producción. La cuestión está otra vez en el mismo tema, en la higiene direccional. Es decir, si implantas una estrategia tan compleja como esta de pequeños desorientamientos para maximizar la producción del parque, tienes que tener muy bien caracterizado el desalineamiento. Una pregunta, nos quedan 5 preguntas. Te voy a hacer, bueno, voy a empaquetar dos de ellas. ¿Cuál es la experiencia de UL en cuanto a la medición de curva de potencia del parque? Es decir, ¿vosotros aceptáis las posibles ineficiencias que dice el fabricante? Esto podría, por ejemplo, estar ligado a lo que antes comentábamos de la posible desalineamiento de la máquina. Es decir, vosotros medís la curva, de pronto no está dando la curva teórica. ¿Cómo manejáis las explicaciones del fabricante? Y luego esto está ligado a otra pregunta sobre ¿qué recomendáis? ¿Un P50, un P80, un 85? Me imagino que para el banco a lo mejor es un P90, pero también tiene otras implicaciones, ¿no? Entonces, curva de máquina, vosotros hacéis los ensayos de curva de máquina. Eso evidentemente supone que va a ser la máquina, como tú dices, no es su misma eficiencia que producible. Aceptáis el comentario del fabricante y luego, teniendo en cuenta todas estas ineficiencias, ¿qué recomendáis? ¿Qué PI recomendáis? Bueno, primero respecto a la curva de potencia, cuando hacemos ensayos de curva de potencia tenemos un rol muy claro que es el de laboratorio 17025 acreditado e independiente. Entonces, con ese rol nos tenemos que limitar a medir y punto. Normalmente no hacemos nada más. Esa medición, lógicamente, en muchas ocasiones se generan discrepancias porque se tienen que aplicar unos filtros o hay una serie de requerimientos en el ensayo que se han podido cumplir o no cumplir y lo que sería, diríamos, las argumentaciones técnicas respecto a cómo se ha definido ese ensayo, ahí estaremos siempre dando explicaciones, pero nosotros nunca intervenimos en discrepancias contractuales entre lo que debería ponerse o no ponerse porque yo insisto en ese punto siempre,
además de la base técnica en los contratos, también hay una base económica que nosotros no vemos, ¿no? Entonces, a veces generalmente es complicado posicionarse en un contrato cuando tienes pues partes del contrato que no tienes acceso. En cualquier caso, nosotros cuando hacemos ensayos de curva de potencia, son ensayos acreditados, medimos, proporcionamos los resultados y ese es el producto final. Respecto al valor de probabilidad óptimo que ha de utilizarse, hay muchísimos factores ahí. Yo siempre tiendo a decir que el valor más lógico que hay que utilizar es el P50, porque es el valor central de esa estimación, ¿no? Si uno trabaja con una consultora de rigor, ese P50 estará habitualmente lo más cerca posible del valor esperable de producción de ese parque. ¿Qué hace falta para trabajar con consultoras? Consultoras que tienen realmente la capacidad, a través de todo lo que he explicado en el webinar de hoy, de utilizar datos de producción para mejorar los modelos, para contrastar los modelos. Las consultoras que no tienen esa capacidad o que no han hecho todo ese trabajo, que no es baladí, que no es un trabajo menor, poder trabajar con estos millones de datos de parques en producción para ajustar modelos, tienen que introducir mayores incertidumbres en sus estudios preconstructivos y en muchas ocasiones se utilizan esos valores de P90 o P75 porque no hay realmente el confort, diríamos, desde la parte financiera de que el P50 sea un valor creíble. Nosotros abogamos por consultoras de primer nivel, creíbles, P50. Okay. ¿Cuál es hay un tema de los rayos, fuerza mayor? Es decir, ¿cómo se computa el caso de que hay fuerza mayor cuando posiblemente la máquina sufre un daño por causa de un rayo? ¿Conocéis algún caso en el que, por ejemplo, sea imputable al propio fabricante por ineficiencia de la tierra o por cuál es la circunstancia que rodea? Aquí en España los rayos no es un tema tan crítico, en Latinoamérica es más crítico. ¿Cómo se manejan esos casos de fuerza mayor por rayo, incidencia por rayo? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros nos toca hacer bastantes análisis de causa raíz de temas ligados con rayos, con el lightning. No hay una respuesta concreta de siempre que una pala se revienta por un rayo es culpa de A o de B, porque por eso nos contratan estos análisis de causa raíz, hay que cuantificar o hay que analizar qué es lo que ha pasado, ¿no? Básicamente puede haber tres casuísticas principales. Una, diríamos, externa, que la naturaleza de ese rayo en cuanto a las condiciones de voltaje o lo que sea, exceda cualquier previsión que haya podido asumirse dentro del diseño de esa máquina, en cuyo caso estoy de acuerdo que sería una fuerza mayor. Dos, un problema de diseño. Ojo con los problemas de diseño porque específicamente en el tema de rayos las guías de diseño de máquinas son bastante ambiguas y permiten diríamos, margen de interpretación que hace que los diferentes fabricantes diseñen todo el tema de puesta a tierra de forma diferente porque la interpretación de la guía al respecto deja margen de maniobra, ¿no? Entonces, a veces nosotros siempre decimos se podría haber diseñado mejor, pero cumple las guías. Con lo cual, el certificado es correcto, pero tal vez el diseño no sea el óptimo y sería un tema, creo que el otro día hubo un webinar sobre rayos, sería un tema interesante a tratar, cómo intentar armonizar todo eso. Incluso hay una tercera partida que sí que sería atribuible al operador o al mantenedor. Si las condiciones de los sistemas de puesta a tierra de los pararrayos no están bien mantenidos, por ejemplo, porque no haya continuidades, etcétera, que hay que comprobar dentro de las labores de mantenimiento, en ese caso es posible que el problema sea atribuible al mantenedor. Con lo cual, insisto, caso a caso hay que ver si hablamos de problemas de mantenimiento o problemas de diseño o problemas operativos o problemas de fuerza mayor que diríamos relativos a efectos que no han podido ser predecidos. Otra pregunta, y quedaría esta y una última del COVID, dos más.
Estás hablando del mantenimiento, ¿no? Una pregunta dice que muchos proyectos se han ido al garete porque el mantenimiento no es el apropiado. Como todos sabemos, el mantenimiento tiene una presión de precio, no se prima la calidad y esto evidentemente influye en los propios servicios de mantenimiento. Vosotros dentro de vuestro trabajo me imagino que también hacéis el diagnóstico como decías ahora, de si es un error de mantenimiento, es un error intrínseco a la máquina, es un error de diseño. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Realmente el mantenimiento tiene mucha incidencia? ¿Sigue siendo el criterio el que lo importante es el precio y que el mantenimiento no sea que la calidad del mantenimiento no sea tan crítico? ¿Cómo se puede mejorar esta situación? Pues es una buena discusión. El mantenimiento para nosotros es una parte importantísima. Creemos que es, obviamente, dentro de la operación de los activos es lo más importante. A la gente que está, diríamos, en el desarrollo de los activos, a veces no se hacen idea de la complejidad de hacer los mantenimientos y solo el que está ahí en el día a día es consciente de todo esto, ¿no? Es cierto, yo diría que por ahí en España, hablando de España en 2013-2014, cuando empezó a caerse un poco todo el tema de renovables, de repente hubo una presión brutal por precios en mantenimiento que consiguió que se entrara en unas peleas, incluso en algunos casos solo incluso yendo a coste, a puro coste, y eso tuvo una repercusión brutal en los mantenimientos. Y quiero pensar, y tengo más o menos evidencias para creer, que actualmente la industria se ha dado cuenta también de que recortar excesivamente los costes de mantenimiento tiene una penalización importante tanto en producción como en efectos no deseables. Y mi impresión es que últimamente se está, al menos desde algunas empresas, se está buscando calidad, al menos un buen balance, diríamos, entre calidad y coste, ¿no? Ya me cuesta ver que diríamos que la propuesta más barata es la más aceptable, y así por lo menos me lo cuentan algunos operadores que sí que están buscando, diríamos, retomar unos niveles de calidad dentro de una competitividad. Una pregunta, te la leo tal cual. ¿Qué justifica que se compute como imputable al operador si éste usa tiempo de parada por condiciones climáticas para hacer mantenimiento? Lo que justifica... Sí, sí. Sí. Dale. Si hablamos de un mantenimiento preventivo, bueno, las condiciones climáticas son categoría 4, y si hablamos de mantenimiento preventivo es categoría 7. Es decir, las condiciones climáticas tienen según IEC, ojo que yo estoy hablando de una guía internacional reconocida por la industria global, pero no es la opinión de UL. Nosotros nos gusta utilizarla como referencia, pero siempre los contratos mandan. Si los contratos dicen cosas diferentes, hay que ver lo que dicen los contratos. Pero lo que dice IEC, la IEC dice que la prioridad de condiciones ambientales es superior al mantenimiento. Por tanto, si una máquina está en parada por viento bajo, esa prioridad es superior al mantenimiento. Por otro lado, los contratos normalmente establecen un número de horas máximo para el mantenimiento preventivo, que independientemente de que eso no cuantifica generalmente como indisponibilidad, sí que se ha de cuantificar cuántas horas se están metiendo en el preventivo. Pero últimamente los contratos en base energética lo que te dan es un número de, un valor de energía, unos gigavatios hora máximos al año que tú puedes perder, megavatios hora que tú puedes perder por mantenimientos preventivos. Por tanto, podrías estar haciendo todas las horas que tú quieras de mantenimiento preventivo por debajo de CATIN, siempre y cuando no superes la energía que está cuantificada en el contrato de operación y mantenimiento como la energía máxima que se puede perder por preventivos. Una pregunta, has dicho que evidentemente los propietarios de parques tienden a quitar el mástil del parque, pero ellos, por distintas razones, por la producción del parque, por los datos que tienen que suministrar al operador del sistema,
si quitan la mástil, que en principio es el elemento de medida de viento menos perturbado, ¿qué dato de viento manejan entonces para todo lo que es la operación del parque y para lo que es el suministro de datos para la operación del sistema en este caso? Es decir, hay alternativas, usan un aerogenerador de referencia, porque ese dato va a estar todavía más perturbado que el del mástil. Sí. Bueno, habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Yo no soy partidario de desmantelar mástiles de parque, pero es verdad que en parques con mucha complejidad o en el que te hayan podido poner un parque vecino, prácticamente la trazabilidad de ese mástil pues está en duda, ¿no? Si el mástil está dentro de muy cerca de muchas máquinas, normalmente hay muchos sectores direccionales disturbados y hay mucha complejidad para reconstruir las 8.760 horas del año con los datos de ese parque, porque es posible que un 20% no te sirvan porque está afectado por estelas, ¿no? Yo creo que esa es la base por la que mucha gente decidió desmantelar mástiles literalmente, o sea, los están Sí, bajando. sé que también es cierto que no calibran los anemómetros, por lo cual Sí, tampoco o sea, es al muy final hay unos significativo. costes ahí, hay unos mantenimientos, tiene que subir alguien a cambiar, a calibrar y cambiar, etcétera. ¿Y qué se utiliza? Pues lo que se utiliza básicamente son datos de producción y datos y anemometría de góndola. A día de hoy, ya casi todo el mundo es consciente de que la anemometría de góndola tiene, o sea, máquina a máquina, tú puedes tener errores en producción perfectamente de un 10, de un 15% utilizando el anemómetro de góndola, ¿no? Entonces, no tener una referencia, ¿no? Que es lo que un poco que he contado, ¿no? Por lo menos tener una máquina patrón en la que hayas hecho una curva de potencia, tener una máquina de referencia a la que estés cuidando, tratando con más mimo y hacer buenas correlaciones con esas máquinas, al menos en UL nos parece importantísimo para poder entender qué está pasando a nivel de eficiencia. Pero yo creo que en esos parques ya viejos, algunos de ellos, en los que se ha perdido ya cualquier trazabilidad, nosotros nos preguntamos la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo consiguen, desmantelando casi toda la infraestructura y no teniendo sistemas rigurosos para determinar la eficiencia, cómo consiguen determinar el producible, cómo consiguen determinar la eficiencia? Y luego cuando llegan otras etapas como la extensión de vida, ¿qué datos aportan para saber en qué condiciones está esa máquina para poder estirar su vida más años, ¿no? Porque pues de esas lecturas de viento y producción que ha habido no tienen una referencia muy sólida. Una pregunta mía, llevamos 2 meses muy malos de viento, marzo y abril. ¿El viento en España está bajando? En marzo y abril sí. No sé. No se puede hacer A ver, una proyección. como todos sabemos, la estacionalidad mensual puede ser enorme e incluso anual. Es decir, hay unos años, se pueden ver las series a largo plazo perfectamente. Las medias en algunos años sobrepasan un 10, un 15% y en otros son inferiores, ¿no? Un 10, un 15%. Por tanto, importantísimo poder analizar exactamente en nuestro parque qué está pasando a nivel de recurso con fuentes a largo plazo y ver un poco ese comportamiento, intentar proyectarlo más allá. Si la pregunta es si hay efectos atmosféricos macro que pudieran estar explicando una caída del viento en España, diríamos, en estos primeros meses, no tenemos, yo no soy científico, pero no hay ninguna evidencia que nos haga pensar eso. Sabemos perfectamente y estamos trabajando en el tema de qué influencia va a tener el cambio climático en el cambio del largo plazo. Parece ser que los modelos indican que, sobre todo en ciertas regiones y mucho más afectado Latinoamérica por el tema del niño, la niña, etcétera, sí que el cambio climático podría hacer variar las tendencias a largo plazo, pero a día de hoy en España, al menos que yo sepa, no hay ninguna constancia y ningún estudio científico de base que cuantifique, que de alguna forma nos haga pensar que esa tendencia a largo plazo haya cambiado.
Vale. Y la última ya, antes de que nos eche la bronca Piluca, ¿qué influencia ha tenido el COVID en las relaciones entre los productores en España? ¿Tú tienes alguna idea así breve y rápida? ¿Cómo ves la posible influencia del COVID dentro de los sobrecostes que pueda tener en los servicios de mantenimiento, en el menor ingreso por la bajada del precio del mercado? ¿Cuál es tu visión así, en 2 palabras, de la influencia del COVID en el sector eólico? Bueno, en 2 palabras no sé si voy a ser capaz, pero sí que nos ha tocado pues estar en contacto con muchos propietarios. Yo creo que en estos primeros meses del COVID ha habido una sensibilización de todos los agentes por intentar entre todos hacer las cosas lo mejor posible, con lo cual, por lo que a nosotros nos ha tocado, sí que hemos visto mucha colaboración entre propietarios y entre ISPs o las fabricantes, etcétera. Se ha parado muy poco. La verdad es que el hecho de ser cuantificado como una actividad es esencial y la labor de la Asociación Empresarial Eólica y también AEMER en la parte fotovoltaica ha sido también muy importante a la hora de bueno, pues generar protocolos que ayuden a todo el mundo a poder hacer su trabajo en condiciones lo más seguras posibles. La eficiencia se resiente, lógicamente, porque hay que seguir unos protocolos que te hacen perder mucho tiempo en preparaciones, porque no puedes ir 2 personas juntas. Bueno, hay una serie de circunstancias que limitan la eficiencia. Por lo que hemos visto, todavía es muy pronto para valorar contractualmente el impacto de esto, pero no sé, las 2 conclusiones o las 2 palabras serían una, colaboración en el sector y sensibilización, y la otra, protocolos que nos ha parecido se han respetado, se han promocionado, sobre todo por las asociaciones y creemos que están funcionando. Muy bien, pues muchas gracias, José. Vamos a abusar un poquito más de ti de la cuenta. Ahora, Piluca, ¿quieres cerrar? Hola, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias a Joseba y Alberto. Ha estado muy interesante y prueba de ello es que los asistentes han continuado con nosotros hasta el final, a pesar del pequeño retraso. Os pedimos disculpas por acabar un poco más tarde, pero ha merecido la pena por poder escuchar a Joseba respondiendo a las preguntas. Simplemente os recordamos que tanto la presentación como el vídeo de este webinar lo vais a tener a vuestra disposición hoy a última hora o mañana a primera hora. Recibiréis todos un correo electrónico con el link para que podáis acceder a la presentación y al vídeo. Y también me gustaría recordaros que el martes, el día 19, tenemos el próximo webinar que será sobre eólica marina y contaremos con el Ministerio para la Transición Ecológica y también con el IDAE. Y también el jueves, el día 21, tenemos otro webinar sobre la extensión de vida de los aerogeneradores que colaborará con nosotros la empresa Tubsud. Os esperamos en los próximos encuentros. Muchas gracias a todos por estar ahí. Disculpad de nuevo por el retraso y nos vemos la próxima semana. Cuidaros mucho. Gracias a todos. Gracias, Joseba. Gracias, Alberto. Adiós. Chao.